Aquí estamos nuevamente y en unos par de segundos comenzará el tercer episodio de El Constituyente con el periodista Álvaro Elgueta Horn y junto al abogado constitucionalista Danko Yacar. Ya entramos en el mes de octubre, hoy es 1 de octubre y ya quedan pocos días para el plebiscito del apruebo y el rechazo. Y para estar bien informados, los voy a dejar en la compañía de, como decíamos, el periodista Álvaro Elgueta Horn y el abogado constitucionalista Danko Yacar. Con ustedes entonces, el tercer episodio de El Constituyente en radiotemuco.com. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Constituyente. No crea porque nosotros somos constituyentes, sino porque la conversación siempre se da con un abogado constitucional, es decir, con nuestro ya querido amigo Danko Yacar, quien expone de manera muy didáctica que creemos le está sirviendo, le va a servir para que usted tome la mejor de las decisiones. Así que, sin más, damos la bienvenida a Danko Yacar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Todavía me complica eso de constitucionalista, pero se agradece la presentación, ¿no? Sí. No, pero muy amable de tu parte. mira, si en el fondo, más allá de los rótulos, los títulos que nos pongamos, tiene que ver con esta posibilidad de servir al otro. Y en este caso, servir entregando una información, un conocimiento que no todos tenemos. Y sobre todo si se hace de una manera tan simple como tú lo expones, nos deja mucho más claro al resto, al ciudadano a pie. ¿Ah? Por lo tanto, eso siempre va a ser una ayuda, así que independiente que sea constitucionalista o no, lo importante es que nos está entregando información sobre este gran proceso y que deberíamos conocer todos sin duda. O sea, yo no tengo duda al respecto que estamos asistiendo, estamos viviendo, así como ha sido esta pandemia, también un proceso histórico y que en 20, 30 años más probablemente estemos evaluando, recordando y viendo cuánto nos sirvió, pues, cuánto nos sirvió, y esa es la idea. Entonces, mientras más información tengamos, creo yo, para poder asistir a este plebiscito, participar, poner nuestra opinión en la papeleta, mayores posibilidades de éxito, creo yo, existen. Independiente que sea una opción distinta a la que yo tenga. Pero sí, no, claro, creo yo que esas son las reglas, ¿no? Y después, si gana la opción que yo no tengo, tengo que sumarme precisamente a ellos. Ojalá gane mi opción, pero bueno. No, por supuesto, uno siempre tiene su corazoncito para el lado que sea, digamos. Uno siempre quiere que gane su lado. Pero lo importante es entender de que ambas opciones son legítimas y que sean en el contexto o en el marco de un proceso democrático, y que cualquiera sea el resultado de este proceso, sin duda vamos a tener primero una sociedad mejor, y segundo creo que una constitución mejor, cualquiera sea la postura que gane, ¿sí? Es decir, sea tanto apruebo o rechazo. El tema constitucional es un tema que la verdad nos viene dividiendo hace bastantes años, desde la dictación de esta constitución, y esta es la oportunidad finalmente para ponernos todos de acuerdo en un texto constitucional que no nos divida, ¿sí? Y más bien establezca ciertos mínimos comunes que nos unan. No todos vamos a estar de acuerdo necesariamente con todas las disposiciones de una constitución. Pasa con esta, pasó con la anterior. Pero por lo menos tiene que haber ciertas cosas centrales en las cuales no estemos discutiendo a cada rato. Nosotros tenemos un problema constitucional en Chile que se ha manifestado en las distintas reformas que tiene nuestra constitución. Creo que lo mencionábamos en el primer ciclo del constituyente, que nuestra constitución tiene cerca de 40 reformas, más de 200 y tantas si vemos los artículos. En los últimos meses, a partir del 18 se ha modificado en cerca de 6 oportunidades. Entonces ya tenemos casi tenemos una constitución con 50 reformas en menos de 40 años. O sea, la constitución no cumple ni siquiera los 40 años todavía. Y ya tenemos una constitución que tiene casi más de una reforma por año. Entonces, eso da cuenta de que tenemos un problema constitucional, y esta es la oportunidad para que finalmente nos pongamos de acuerdo en un texto que más o menos, porque nunca vamos a estar todos de acuerdo, en una sociedad diversa, y eso tenemos que entenderlo, más o menos nos pongamos de acuerdo en algunas cosas centrales, que no volvamos a discutirlas, porque se entiende, la gran mayoría de los chilenos las acepta como justas, como correctas.
Hablábamos de la legitimidad del poder, del ejercicio del poder hace unos días, hace unas semanas atrás. Precisamente la legitimidad del ejercicio del poder se socava cuando nosotros entendemos que las normas son injustas o no hemos y son injustas porque no hemos participado en su dictación o la entendemos como ajenas a nosotros. Lo que tenemos que hacer para recuperar la legitimidad, porque es importante que exista el orden en un país, es precisamente participar en estos procesos que nos van a permitir dando unas reglas donde todos participemos. De lo contrario, vamos a estar cuestionando efectivamente todo, porque no nos sentimos parte o no nos sentimos representados por esas disposiciones o por esas normas constitucionales, que se supone que son las que rigen la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no es cierto? Pero, perdona la pregunta, pero ¿cuándo realmente participamos y cuándo somos las ovejitas que hacemos lo que nos están pidiendo? Y que en función de del camino que estamos recorriendo, porque nos mostraron solo ese camino, de alguna manera se plantea la legitimidad de la participación cuando realmente no es. No sé si me explico con lo que te quiero decir. Sí. A ver. Me voy a salir un segundito, tú sigue comentando nomás. Históricamente, no hemos participado nunca en la dictación de una constitución. Tal vez la única constitución que, sin perjuicio de todos sus defectos y vicios, tanto de origen, la única constitución que tiene reviste más caracteres de democrática es la constitución del 25, ¿sí? Que fue aprobada vía plebiscito, pero un plebiscito bien amañado, no como el del 80. Pero es la única constitución que reviste más características democráticas que todas las constituciones anteriores. La del 80, bueno, todos conocemos el origen de la constitución del 80, pero sin perjuicio de eso, hemos concurrido de manera reiterada a votar por nuestros representantes, que son aquellos que modifican o pueden cambiar la Constitución. La participación ciudadana es algo que es fundamental para la legitimidad de una norma. Y desafortunadamente en Chile, una de las grandes carencias que tenemos, no solo en la formación de la ley, sino que también en la ejecución de la ley y en la formulación de políticas públicas, dice relación con la falta de participación. O sea, nadie participa en este país. Y nadie participa no porque no quiera participar, hay una ansia de participación. Pero en las decisiones públicas, la verdad, la participación ciudadana está restringida a los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo participamos? Participamos de manera extrainstitucional, a través de las marchas, a través de paros, a través de los mecanismos extrainstitucionales, ¿sí? Pero en términos de participación en el diseño de políticas públicas no tenemos. A ver, y esto es bien extraño porque Chile es el único país donde uno de los pocos países donde eso se produce. Los ciudadanos no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de presentar proyectos de ley. En Uruguay sí existen. Se junta un porcentaje ciudadano, que no es poco, digamos, y puede presentar proyectos de ley en materia de su interés. En Chile no podemos hacerlo. Estamos restringidos, constreñidos, porque la cancha que se ha rayado a partir de la Constitución del 80 es una cancha que lo que busca es limitar la participación del pueblo. Cuando hablo de pueblo no me refiero a un sujeto, me refiero al sujeto político, ¿no? No me refiero a un sector o una clase determinada, no me refiero al sujeto político. Porque lo que busca la Constitución es restringir, constreñir que nosotros participemos y decidamos. Porque finalmente las reglas están hechas para que siempre empatemos, ¿no es cierto? Sí, Danco, pero me considerás que eso también ha ido cambiando. Incluso si nos vamos a lo que eran los sistemas políticos, los sistemas electorales, de un binominal nos trasladamos hasta un sistema más representativo. Sin embargo, pareciera ser que de todas maneras hay ciertas mañitas que nos van imponiendo, no sé, lo conversamos al finalizar el programa anterior, hay que discutir más sobre cuáles son las condiciones para darle a los independientes, sobre todo en una lógica de deslegitimación muy grande que tienen los mismos partidos políticos que son o debieran ser los instrumentos que políticamente a nosotros nos representen. Sin embargo, hoy día tenemos una sensación, o existe una sensación probablemente, yo la tengo, que los partidos políticos no son un instrumento que nos están efectivamente representando. Y por tanto, los agentes políticos de esos partidos políticos y que dicen representarnos a nosotros y que están en el Parlamento, tampoco nos están representando. No obstante haber puesto nuestro voto, pero también en su momento nos sentimos obligados por el mal menor, como también se dijo. Entonces, pareciera ser que siempre aparece esta trampita del poder para que los ciudadanos comunes y corrientes
tengamos menor nivel de participación, porque así les acomoda, al poder le acomoda que nosotros no participemos, aun cuando necesitamos, tengamos ganas, querramos y demandemos de estos espacios de participación. O sea, eso es efectivo. A ver, pero esto también está vinculado con una crisis de la participación política clásica, que no solo se produce en Chile, digamos, es una crisis de la participación política o de representatividad de los partidos políticos que se produce en el mundo, digamos. Chile, la verdad, no es una excepción a eso, no es una isla en relación a estos fenómenos globales, digamos. Efectivamente, la clase política es una clase que se protege a sí misma y que se representa muchas veces a sí misma. Y sobre todo atendida a la historia que tenemos nosotros, tampoco nos hagamos los locos, digamos. Nosotros en los años 90 le dijimos ensalzamos a la clase política luego de haber derrotado electoralmente la dictadura, y les entregamos el asunto, le entregamos la política a los políticos, y nos quedamos con el mercado, ¿sí? Y entendimos que el mercado, eso lo digo como sociedad, y entendíamos que el mercado era como nuestro mecanismo de participación, digamos. Pero la política era una cuestión ajena, no estábamos ni ahí, era la frase. No estábamos ni ahí con la política, porque era algo que en realidad era de los políticos, y ese fue el momento estelar de los políticos, los años 90. No sé si te acuerdas cuando bailaban en la Teletón. La política. Ah, cuando bailaban en la Teletón, todo el mundo los aplaudía, donde los periodos presidenciales eran largos, el presidente era una suerte de rey. Bueno, ese mundo cambió. No, porque la verdad, nosotros pertenecemos a una generación que tiene ciertos traumas, digamos, que son los traumas heredados desde la dictadura. Pero la verdad, hay una generación que nace en democracia, y es una generación que no tiene esos miedos. En consecuencia, lo que busca esta generación es recuperar ese espacio de lo público para efectos de tomar las propias decisiones. Y si a eso tú le sumas que hubo un encapsulamiento de los políticos, y que más allá del color que tenían, se defendían a sí mismos como un cuerpo colegiado, mira las reformas políticas que implementaron. O sea, una muestra. Si un político renuncia, se va, lo echan o muere, es el mismo partido político quien designa a su continuador. Lo mismo pasa con los concejales. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Quién eligió a ese sujeto? O sea, esos sujetos se supone que son los representantes de los ciudadanos, los representantes de la nación, pero finalmente se entienden como representantes de partidos políticos. O sea, lo que hay que hacer, los partidos políticos son necesarios en una sociedad, son fundamentales porque canalizan la participación o la opinión política de un determinado sector. El problema se produce cuando hay una desconexión de ese partido político con la ciudadanía, y eso es lo que pasa en Chile. Entonces, esos caldos de cultivo, si no somos capaces de cerrar esa brecha y construir puentes rápidos, corremos un serio riesgo de que aparezca un sujeto que se pare delante de o arriba de un cajón azucarero o de tomate, digamos, y diga: yo represento la voluntad popular, yo soy el pueblo. O sea, Chile no ha estado ajeno a eso. En los años 20 hubo líderes mesiánicos, digamos, y que interpretaban al pueblo, y el pueblo los aplaudía, porque finalmente había alguien que los escuchaba. O sea, después hacían lo que querían, digamos, pero finalmente, si no somos capaces de construir, si no nos gustan los actuales, de reconfigurar o fundar nuevos partidos políticos, pero tiene que haber una institucionalidad que canalice la participación y la opinión política dentro de una sociedad, y la canalice a través de los canales institucionales y, por supuesto, a través del Parlamento, que se supone que es la voz del pueblo. El problema es que hay una crisis de representatividad del Parlamento que se ve reflejado, por ejemplo, en las encuestas. O sea, si tú ves, paulatinamente, el Parlamento tiene una aprobación del 2%, 1%. Entonces, hay una crisis ahí. Y el riesgo que corremos en este proceso que estamos próximos a abrir es que finalmente sea secuestrado otra vez por los partidos políticos. Entonces, es necesario abrir el proceso, darle espacio a los independientes. Yo discuto que exista el independiente. Uno siempre tiene su corazoncito para un lado o para el otro. Pero ese sujeto tiene que estar. No sé si veías hace unas semanas atrás un reportaje de un periódico donde aparecían los posibles candidatos constituyentes según sector político. Ah, claro. Oye, pero eran los mismos de siempre. Los mismos a eso apuntaba la pregunta. Diputado. Oye, pero yo quiero ver a mi vecina, presidenta de la Junta de Vecinos, al amigo que es dirigente de las personas en situación de discapacidad, quiero ver a dirigentes mapuches, que no sean de ningún partido político. Quiero que ellos hablen también. O sea, el problema es que si no están dentro de un partido hoy día, la posibilidad de que salgan es cero. O sea, a menos que sea un sujeto, una figura nacional, digamos.
Entonces, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer para que sea completamente legítimo este mecanismo, o sea, ya estamos claramente hablando de la opción que ganamos, o sea, ganó la opción aprueba, ¿no es cierto? Porque si gana la opción rechazo, esta conversación no tiene ningún sentido. No, por supuesto. Lo que hay que hacer es abrir ese espacio para que entren aquellos que quieren entrar y que tienen los votos para hacerlo. ¿No? O sea, simplemente es eso. O sea, no estamos pidiendo que los partidos políticos no se vayan, desaparezcan. No. Que compitan en igualdad de condiciones, que dejen competir a los independientes en igualdad de condiciones. Simplemente eso. Si no, vamos a tener nuevamente un problema de legitimidad. Te quiero comentar una anécdota que viví a fines de la década del 90. Hace hartos años de eso, pues. Hartos años atrás. A mí me corresponde como dirigente social ir hasta el Congreso Nacional para exponer desde la sociedad la necesidad de contar con X monumento, qué sé yo. Pero más allá de eso, lo que te quería comentar es que es en ese periodo donde estaba viviéndose todo el proceso de reconversión de la zona minera de Lota. Ya. Por lo tanto, había grandes marchas, los lotinos estaban sufriendo y estaban pasándola muy, muy mal, porque se habían quedado sin su fuente histórica de trabajo, sin las minas se habían cerrado abiertamente, y no sabían qué hacer, por lo tanto demandaban a la autoridad que buscaran soluciones alternativas. Y nosotros llegamos, junto a otras personas más, llegamos al Congreso un día en que una de estas grandes marchas de mineros iba llegando a Valparaíso, a este búnker. Y fíjate que a mí me pareció de muy mal gusto, pero tampoco dije nada, no fui capaz. La broma que andaba entre los parlamentarios de la época, no voy a dar nombre, pero no tiene sentido, era, pero que venga la marcha y que los metan al subterráneo del Congreso para que se sientan más a gusto. Entonces, piensa tú que ya en esa época, el nivel de disgregación, de separación, que existían con realidades determinadas, en el caso de los parlamentarios, porque estaba todo construido para eso, era enorme. O sea, yo entré al Congreso y de verdad, Danco, seguramente tú también lo conoces, pero es un búnker para olvidarse de la realidad, es un símbolo que te encierra, es un símbolo que te cubre toda la realidad. No es tan baladí, no es tan... Entonces, cuando tú me estabas comentando estos elementos de la participación y de la necesidad de encontrar mayor nivel de participación de la ciudadanía, recordaba precisamente eso, que ya en esa época, que hace muchos años, ya estábamos muy distantes la clase política y no nos dimos cuenta nosotros. Recién ahora parece ser que fuimos acumulando tanta rabia que explotamos de la manera en que explotamos. No estoy justificándola, ni estoy diciendo está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es que en algún minuto llegó en que la ciudadanía no aguantó más, si no fueron los 30 pesos. Eso está más que claro, ¿te fijas? Entonces, ahí hay una situación que nos deja de preocupar porque son los mismos. Cambian los nombres, algunos, pero siguieron siendo los mismos los que finalmente van estableciendo las normas para la participación de la ciudadanía. Entonces se produce casi un contrasentido. Y ahora nos encontramos con esta situación que tú estás planteando, de que, bueno, o sea, si yo quiero participar en este proceso constituyente, nuevamente va a ser solo con mis votos. ¿Cómo voy a poder participar ahí? ¿Dónde encontramos las claves para poder generar mayores espacios de discusión? A ver, o sea, por supuesto el sistema está diseñado para que se participe de manera organizada. Tú puedes participar, la participación está dada por el plebiscito de entrada, está dada por la elección de los convencionales y está dada por el plebiscito de salida. Ahora, el ciudadano común, digamos, puede participar como convencional o como asambleísta en la medida que obtenga los votos que se requieren para ser parte. El problema tiene que ver con que el sistema está diseñado para que sea por partido político y para que el independiente vaya en pacto con partido político. Lo que se está discutiendo ahora, hay una cosa que ya está aprobada, que es eventuales los pactos de independientes. Por ejemplo, tú y yo, que no pertenecemos a ningún partido político, podemos hacer un pacto electoral.
Y vamos y conseguimos 4 más que quieran, digamos. Y lo que estamos buscando ahora es que se bajen los requisitos para efectos de que podamos constituir esta alianza, o esta coalición, digamos, de independientes. Lo que tenemos que hacer después es obtener la cantidad de votos que requerimos, digamos. Y el problema tiene que ver con eso. O sea, el problema tiene que ver con eso, porque finalmente somos, a ti y a mí, digamos, el círculo de conocidos que tenemos, o que eventualmente votaría por nosotros, en ningún caso se acerca al que podría tener un exministro de Estado, por ejemplo, o un exparlamentario, o el último que perdió no sé, el que salió segundo en la última elección, digamos, que ya tiene por lo menos un bolsón electoral de un par de miles de votos. Nosotros no, tendríamos que salir a buscar ese voto. ¿Y cómo lo vamos a hacer en contexto de pandemia? Entonces ya claramente hay o sea, por internet, no sé, por Facebook, no se me ocurre, pero ya no podemos hacer el clásico puerta a puerta, ¿te fijas? Entonces, claro, evidentemente tenemos una barrera de entrada, pero lo que hay que hacer, creo yo, es básicamente, si no podemos lograr que vayan más independientes, o que participen la mayor cantidad de independientes posible, exigirle a aquellos que van en coalición por partido político que cumplan lo que se compromete. Exacto. Porque finalmente, tanto la llave de entrada como la llave de salida de la Constitución, del proceso más que de la Constitución, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. O sea, le podemos decir no. ¿Sabe qué? No, lo que ustedes hicieron entre 4 paredes, como solían hacerlo desde siempre, no nos gustó. Entonces, en consecuencia, no hay Constitución. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, el tema va a ser ese. El tema va a ser ese. ¿Cómo incorporamos a los independientes? Yo creo que los partidos políticos deben participar. O sea, no me cabe duda, digamos. No tengo ningún prejuicio con los partidos políticos que participen. Lo que sí me preocupa es que secuestren nuevamente el proceso o la agencia de este pueblo que se movilizó en octubre, ¿no es cierto? Eso es lo único que me complica. O sea, tienen todo el derecho a participar, todos los que aparecieron en esa foto, digamos, de los candidatos convencionales. Por supuesto, ¿quién soy yo para decirles que no lo hagan? Es antidemocrático incluso. Pero lo que sí debo exigirles es que no hagan acuerdos entre 4 paredes. O sea, eso sí, porque si no, vamos a tener una constitución igual que la que tenemos ahora, digamos. Danko, te quiero dejar provocado para el próximo encuentro nuestro, a través de las redes de radiotemuco.com. He escuchado mucho el argumento de que los constituyentes, en la eventualidad, y yo espero que así sea, digamos, de que gane el apruebo por un lado, pero que también gane la convención constitucional, digamos, no solo ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la adopción, la convención mixta, no. Yo espero que gane la convención constitucional. Pero esa es mi opinión, por favor, y parto desde ahí la conversación, ¿te fijas? Pero más bien he escuchado mucho este argumento de que debe ser gente entendida. Entonces, te quiero dejar provocado para que conversemos en la próxima sesión quiénes pueden participar, quiénes deberían participar, para también desmitificar o más bien legitimizar este argumento que debe ser, no, pero es que una presidenta, una junta de vecinos no puede participar porque no conoce de materias constitucionales, o un periodista no puede participar porque desconoce materias constitucionales, porque desconoce la técnica. Eso te lo quiero dejar para ver si lo podemos desarrollar en la próxima sesión del Constituyente. ¿Te parece? Bien, pero por supuesto. ¿Estamos entonces? Ya pues. Nos encontramos la próxima semana con el Constituyente. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.